Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 11, 1. Y yo siento en mi corazón una palabra y la voy a enseñar porque siento que hay principios que el Señor quiere revelarnos y mostrarnos para que los apliquemos a nuestra vida. Pero yo siento que estoy hablando en una unción profética. Yo siento que estoy profetizando sobre ti, sobre Ciudad de Salvación y sobre Puerto Rico. Así que escuche esta palabra con ojos abiertos porque el Señor nos va a hablar de una forma diferente. Y usted sabe que Génesis 11, ¿cuántos saben cuál es la historia que se habla ahí? Dígalo. La Torre de Babel. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué fue lo que pasó en la Torre de Babel, normalmente nosotros decimos, bueno, que la gente se puso creativa, todo el mundo hablaba el mismo lenguaje, hicieron una torre bien grandota, Dios se enojó y les tumbó los planes. Y por eso tenemos muchos lenguajes. Pero, y eso es más o menos un resumen, ¿verdad? Un poco irresponsable, pero es un resumen. Pero yo los reto a que en esta mañana lo miremos con una profundidad mayor y veamos la aplicación de eso a esta temporada en la nación. Amén. ¿Cuántos están conectados? Amén. Y dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Diga una. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura, diga llanura, en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, diga ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, diga vamos, edifiquémonos, diga edifiquémonos, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, diga nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra, o para que no seamos esparcidos por toda la tierra. Ahora vamos a buscar Primera de San Valentín. Perdón, ese no está en la Biblia. No, si no está en la Biblia, ¿por qué lo celebra? Examinemos el texto. Estamos en Sinar. Y lo primero que nos habla este texto es lo siguiente. Y voy a tratar de mantenerme lo más en este texto, porque usted sabe que yo empiezo a hablar. Todos tenían una sola lengua y estaban en acuerdo. ¿Cuántos notaron eso? Escuche, yo sé que usted se lo sabe y usted dice, aquí viene el mismo cuento. Escuche. Todos estaban en un acuerdo y tenían una sola lengua. Diga unidad. Diga unidad. Y aquí tenemos el primer principio que nos dice el texto. Y escúchalo bien. La unidad y el acuerdo no son buenos en sí mismos. Yo te lo voy a repetir. La unidad y el acuerdo no son buenos en sí mismos. Aquí había unidad y había acuerdo. Pero ellos se unieron para evitar ser esparcidos por la tierra. Porque si yo me quedo en una ciudad y yo me acomodo, yo no voy a seguir llenando y expandiéndome en la tierra. Yo me voy a encerrar. Y el Señor les dijo que llenaran la tierra. O sea que vemos una unidad en contra del designio de Dios. Amado, yo le pido a Dios unidad. Y le pido acuerdo con mis hermanos, con los otros ministerios, le pido unidad como sociedad, pero yo te voy a decir algo: si esa unidad me cuesta mi unidad con Dios, prefiero la separación y la división. Si me cuesta mi unidad con Dios, prefiero la separación. No es unirse porque sí, es unirse porque Dios. Yo no sé si eso es tuiteable. No es unirse porque sí,
es unirse porque Dios. Yo no me voy a unir con nadie en contra de la corriente de las aguas de Dios. ¿Me siguen? El actual presidente electo por los hombres, diga electo por los hombres, habla de que es tiempo de unidad y de sanar la nación. Le pido a Dios por eso. Suena tremendo. Pero les pregunto, ¿ustedes han observado lo que sucede con toda persona que expresa una postura conservadora y bíblica? Ustedes tienen Facebook, ustedes tienen noticias. Usted y yo somos proyectados en todos los medios como anticuados, como ridículos, como brutos. Burla, persecución, censura, cancelación, eso es lo que está pasando. Y yo les quiero decir algo bien claro. Yo no quiero ninguna unidad que me cueste el evangelio. Yo le pido a Dios unidad, pero no una que me cueste el evangelio. Ojos abiertos. La palabra dice que donde dos o más estén puestos de acuerdo, ahí está ¿quién? Ahí está Dios. Pero aquí tenemos unidad y acuerdo, pero ahí no estaba Dios. Dios tuvo que llegar a ver lo que estaban haciendo. ¿Alguien me está escuchando? Lo que significa que cuando la palabra dice que donde dos o más estén, ahí está Dios, tienen que estar ahí unidos en acuerdo con el Espíritu, en el Espíritu, para que Dios esté ahí alineado a esa manifestación. Y cuando esa unidad es la que se da, entonces se mueve lo sobrenatural a tu favor. Pero si tú te unes, pueden unirse 25,000, pero si están en contra y en desacuerdo con el Espíritu y su palabra, tu unidad es confusión. Y ese es el título de este mensaje: unidad o confusión. Segunda cosa que vemos en el texto: ellos encontraron comodidad. Se establecieron en una llanura. Es mucho más fácil hacer una ciudad en una llanura que hacer una ciudad en otro lugar. Fue estratégico en el sentido de que era un lugar para aquellos que están todavía procesando el mensaje del apóstol la semana pasada de las aguas. Se establecieron en un lugar nutrido por aguas. Cómodo. Había una llanura. Y yo les quiero decir el segundo principio: la comodidad puede ser una trampa. Iglesia, estamos acomodándonos, acoyuntándonos porque tenemos misión. Y yo te estoy diciendo hoy que la comodidad puede ser una trampa. Somos más propensos al error cuando estamos demasiado cómodos. Y somos más propensos al pecado cuando estamos procrastinando, cuando estamos siendo perezosos. ¿Alguien ha visto el alza en las estadísticas de pornografía infantil desde la pandemia? Estamos cómodos en la casa, estamos aburridos. La gente empieza a ponerse creativo y encontrar nuevas maneras para pecar. La comodidad es aliada del pecado. En algunos países arriesgan sus vidas por leer algunas páginas de la Biblia que las trafican como contrabando y se las tienen que memorizar porque no van a volver a ellos. Nosotros tenemos 25 versiones en la casa y no leemos ni una. La comodidad puede ser una trampa. No es que Dios quiere que tú estés sufriendo todo el tiempo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero la comodidad puede ser una trampa. En Sinar se establecieron en la comunidad de la llanura y se pusieron creativos en un mal sentido. Miremos a nuestro alrededor, amados. ¿Estamos acomodados? ¿O estamos moviéndonos hacia llenar la tierra, como el Señor le dijo a las naciones que hicieran, y fructificar? ¿Estamos acomodados o estamos multiplicándonos? Tenemos mandatos. Tú tienes algo que el mundo necesita. Yo sé que esto suena trillado, pero yo te lo tengo que decir. Lo que tú tienes, el mundo lo necesita, ciudad de salvación.
Lo que tú tienes, el mundo lo necesita. Es cuestión de vida o muerte para el mundo. Es cuestión de cielo o infierno para el que está allá afuera. La gente necesita escuchar el evangelio. La gente necesita que nosotros los busquemos y le prediquemos el evangelio. Tenemos que multiplicar, tenemos que fructificar, tenemos que llenar la tierra. ¿De qué? Del evangelio, de su palabra, de Jesús. Es mejor incómodo y enfocado que cómodo y ensimismado. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Voy rapidito, hoy sí, tengo fe de que hoy es el día. El tercer principio que vemos en este texto, les voy a dar 7 del texto. Cambiaron la piedra por ladrillo y la argamasa o la mezcla la cambiaron por asfalto. Fíjese que las piedras son todas distintas. El apóstol hablaba de esto la semana pasada. Pero los ladrillos son todos iguales. No es necesario conocer la identidad individual de nadie. Todos son iguales y donde lo engancha ahí funciona. Escucha. No hay identidad individual, cada piedra es única, pero los ladrillos son todos iguales, son genéricos. El sistema de Babilonia, el sistema del mundo es de ladrillos. Por eso no importa de qué sexo biológico es el ladrillo. Ladrillo es ladrillo. El ladrillo puede ser lo que el ladrillo quiera ser. La característica que lo hace individual no es importante. ¿Eres hombre o mujer? Ninguna. Soy ladrillo. ¿Eres una persona recta, justa, honesta, competente? Es irrelevante. Pero sí importa el color del ladrillo. Porque escucha bien este principio, el modelo de Babilonia, el que se está predicando allá afuera, es un modelo de identidad colectiva. No de identidad individual en Dios. Pero el diseño del reino es que tú fuiste creado con un propósito desde el vientre. Desde yo tengo a mi hijo allí en el vientre de mi esposa. Y yo sé, yo creo que Dios le está hablando propósito. Que Dios está diciéndole, ya lo marcó con un destino de lo que Él va a hacer. Y yo sé que Él quizás se parezca a mí. Pero no va a ser yo, ni va a ser como yo, ni va a ser como su madre. Porque va a ser único. Nunca ha habido uno como el que viene ahí. Nunca ha habido uno como tú. Porque el diseño de Dios es piedras únicas. Sí importa el lugar en el cuerpo para el cual fuiste llamado. Porque somos piedras únicas. Y tú puedes tener 2 piedras que son profetas y van a reforzar cosas distintas. Tú puedes tener 2 piedras que son evangelistas, pero no van a tener los mismos ángulos. Van a ejercer la fuerza en áreas distintas. El ladrillo es donde lo ponga. Y fíjese cómo el diseño de Babilonia de los ladrillos se ha metido en la iglesia. Se mete en la iglesia cuando todos quieren ser pastor. Se mete en la iglesia cuando todos quieren ser profeta. Se mete en la iglesia cuando todos quieren ser evangelistas. Mira, yo no necesito tanto de lo mismo. Tú eres una piedra única. Y te quiero decir algo. Quizás tú estás ahí sentado y tú le dices, Señor, yo admiro mucho a estos hombres y mujeres que se levantan con dones proféticos. Yo quisiera ser profeta. Si resulta que sí lo eres, que el Señor te llamó con esa función en el cuerpo, yo quiero que tú sepas algo. Tú nunca vas a ser igual que el profeta que tú estás mirando y admirando. No se supone que lo seas. Tú eres tú. No hay 2 de eso. Eres único, única en el Señor. Tienes una identidad de hijo, de hija en el Señor. Aleluya. Aleluya. Empecé a brincar cosas. Mi esposa, estábamos discutiendo el mensaje y ella me decía, pregúntale a cualquier madre que tenga muchos hijos. O por lo menos 2. Son iguales. Son iguales los 2. ¿Alguien tiene gemelos? ¿Alguien tiene gemelos? ¿Quién tiene gemelos? Se parecen mucho, pero no son iguales.
Tienen la misma genética, pero son dos personas distintas. Tienen un espíritu distinto. Tienen un diseño distinto. Así somos nosotros en el Señor. Nos vamos a parecer. Mientras más tiempo pasemos orando juntos, más nos vamos a parecer los unos a los otros. Pero el resultado no se supone que nos convirtamos en una edificación llena de ladrillos, sino que encontremos que las piedras comienzan a acomodarse. Mira, hay veces, y esto lo digo, ¿verdad?, para tomarme a mí de ejemplo. Chugui, el profeta Jesús Rivera, y yo llevamos muchos años, al igual que muchos de ustedes también. Voy a coger a Chugui de ejemplo como víctima inicial. Pero nosotros hemos orado juntos, hemos profetizado juntos, hemos buscado la palabra juntos y nos hemos levantado en la adoración juntos. Hay veces que yo estoy escuchando la grabación del culto de la iglesia y yo digo, oye, qué bien me quedó ese cántico, y cuando miro, es Chugui. Nos parecemos, tenemos voces distintas, pero hay algo. Yo no sé si me estás escuchando. Hay algo que se acomoda. No somos dos ladrillos, somos dos piedras bien distintas, y por eso nos hemos dado hasta por dentro el pelo en amor. Pero ¿sabes qué? Somos dos piedras que se están acoyuntando, que están acoyuntadas en una función en la casa. Yo puedo estar adorando con el ministerio, llevamos tantos años juntos que ellos saben cuándo subir y cuándo bajar. Yo no le tengo que estar diciendo, Juan Carlos, métele pepa. Juan Carlos sabe. ¿Por qué? Porque estamos acoyuntados, pero no somos iguales. Nos conocemos. Ay, Jesús, déjame ver dónde voy. Otro dato interesante y otro principio. Es posible que en esa zona donde ellos estaban no habían piedras para edificar como mandaba. Así que necesitaban hacer ladrillos para poder edificar allí. Y yo te voy a dar un principio de reino y un principio del carácter de Dios. Escúchame bien. Cuando el Señor te manda a edificar, te da los materiales. Le voy a decirlo por acá a ver si me escuchan. Cuando el Señor te ordena a edificar en un lugar, te da los materiales. Si tú no tienes los materiales en el lugar que estás tratando de edificar, abre los ojos. Quizás no te toca edificar ahí. Sigue moviéndote. Rabashete Besaya. Ellos no tenían piedras y se inventaron los ladrillos. ¡Wow! ¡Qué creatividad! Esa creatividad la usaron mal. ¡Qué bueno que son creativos! Pero tienes que apuntar para donde es. Por eso, amado, por más luces que le añadamos a nuestro servicio, por más cool que nos convirtamos en nuestra vestimenta, por más a la moda que nos convirtamos como ministerio, si no estamos alineados, vamos a tener confusión. Por más que nos unamos con el propósito de llenar la iglesia de gente, ese no es el propósito de Dios. Pero si nos unimos con el propósito de multiplicar y fructificar la visión que el Señor ha dado, eso sí es un propósito con el cual nos podemos unir. ¿Cambiaron la piedra por ladrillo? No hagas eso. No hagas eso. Él provee los materiales. Y ahora mismo en esta misma presencia yo declaro que todo el que esté en el trazo, estás en el camino, en el lugar donde el Señor te mandó a edificar, yo declaro ahora mismo que tus ojos son abiertos y ves los materiales que están frente a ti. Y si estás en el lugar que no es, viene discernimiento de espíritu y se abren tus ojos para que te muevas. Cuarta cosa que vemos en ese texto, usted tiene que volvérselo a leer. Acordaron edificar una ciudad, una torre y un nombre. 3 cosas quieren edificar. Una ciudad, diga ciudad, una torre y un nombre. Nótese que esto es después del diluvio. ¿Cuántos se conocen a Génesis? Diluvio está un par de capítulos antes. Tiene sentido con la mente humana tratar de edificarse un lugar alto para salirse de la zona de peligro de las lluvias de Dios. ¿Tiene sentido?
Es razonable. No hay propósito, no hay diseño de Dios para hacer eso, no se supone que lo haga, pero tiene sentido que el hombre está tratando de servirse a sí mismo de una forma de salirse del juicio de Dios. Era su propio esfuerzo para elevarse sobre una dimensión de aguas. Esta la voy a tirar para Paul, que le gustan esas cosas raras. Ellos estaban tratando de elevarse sobre una dimensión de aguas y estaban tratando de tomar la dimensión de las aguas de arriba. Y estaban tratando de penetrar esa dimensión, diga dimensión. Estaban tratando de conquistar esa dimensión de las aguas de arriba para tomar para sí esa autoridad. Y el Señor dijo, nah. Diga, guerra por las dimensiones. Es importante porque estamos en una temporada profética como iglesia donde se están suscitando guerras por dimensiones. Al hacerse una ciudad, ellos acordaron hacerse su propio refugio, su propia protección. Amados, escúcheme bien. Yo no voy a entrar en este tema, pero escuche lo que voy a decir. Usted tome todas las precauciones debidas. Usted vio que yo le di mi mascarilla a mi esposa y me la voy a poner en cuanto termine de predicar. Usted lávese las manos, usted haga lo que tenga que hacer. Pero escúcheme bien. No convierta la mascarilla, el desinfectante y la vacuna en su ciudad. ¿Hay alguien que me esté escuchando? Esta sanidad costó demasiado costosa. Fue demasiado cara. Amado, tu sanidad no viene de ninguna vacuna, mascarilla, ni de desinfectantes, ni nada. Tu sanidad fue pagada por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es mi vacuna y mi antídoto. Yo no estoy hablando en contra de las naturales. Yo simplemente te quiero decir, escúchame bien, no edifiques una ciudad para tu propia comodidad y tu propio refugio, con tu propio esfuerzo de hombres. Yo les voy a decir algo. Hay 2 o 3 que si predicaran el evangelio como predican el COVID y predican las mascarillas y el lavado de manos y la vacuna, te digo yo que tuviéramos una gran cosecha de almas en este lugar y en las iglesias. Pastores que me están escuchando, miren las redes sociales, resulta que tenías evangelistas que no sabías. Son tremendos. Lo único que tienes que cambiarle es el COVID por Jesús. Déjame irme para acá que... Lo único que hay que cambiarle es la confianza en sus propios remedios por la confianza en Dios. Lo único que hay que cambiarle es el temor a la enfermedad por el temor de Yahweh, que es el principio de la sabiduría. Usted tome las medidas, yo no estoy diciendo que no, pero escúchame, esa no es tu ciudad, ese no es tu refugio, esa no es tu protección. Sea higiénico, sea responsable, no sea idólatra. Volvamos al texto, que ya me estoy agitando. Y después, el nombre que se iban a edificar, se lo iban a edificar con la torre. Vamos a hacer una torre que penetre el cielo para hacernos un nombre. Vamos a ser los que lograron penetrar la otra dimensión. Vamos a ser los duros, los que hicimos la torre, que ni Dios nos pudo contener. Te quiero decir algo. Las dimensiones del reino no se acceden con dinero. No se acceden con tecnología. No se acceden con ciencia, no se acceden con amenazas. Las dimensiones del reino de Dios se acceden con arrepentimiento, con fe en Jesús. Las dimensiones del reino se acceden con muerte. Si no hay señorío de Cristo en tu vida, tu autoridad siempre estará limitada. Yo estaba para gritar un poquito, pero... Sin señorío de Cristo, tú siempre vas a depender de cuán alto tú puedas construir tu propia torre antes que Dios te la escocote. Y créame, las torres de Babel siempre Dios las escocota.
Y yo declaro y profetizo que se caen las torres de Babel. Babel significa confusión. Y yo declaro en esta hora que se derriban las torres de Babel en el nombre de Jesús sobre la iglesia. Porque estoy gritando si yo estaba tan calmado cuando lo escribí. Sigamos leyendo el texto, que ya estoy casi terminando. Génesis 11, vamos a seguir con el 5. De veras estoy terminando. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Nótese que Dios no estaba allí. Y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno, diga uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, diga lenguaje, cosas diferentes. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Escúchame, yo siempre leía ese texto y siempre me preguntaba, Dios mío, ¿lo hubieran logrado? Obviamente espiritualmente, pero la forma que está redactado el texto parece como que, pero no sé por qué. Porque cuando lo vuelvo a leer, lo que no va a desistir es que ellos intenten hacerlo. No que iban a tener logro. No fue que Dios interrumpió para que ellos no lo lograran. Dios intervino para que ellos no perdieran más tiempo con eso. Dios estaba evitándole un segundo juicio, un segundo diluvio. Dios intervino por amor y misericordia. Dios intervino para tratar de traerle un rescate a la tierra, a esa dimensión. Escúchame, le dio un reset. Eso es un juicio. Pero dice ahí que no van a desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Dios estaba en una dimensión más alta. Es mejor edificar en la dimensión de Dios. Descendamos, Elohim, y confundamos allá su lengua. Diga confundamos. Lea con cuidado, estos textos son cargados. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Cuántos creen que todavía hay como 3 puntos más de ahí? ¿Qué nos dice el texto? El pueblo era uno en lenguaje, confesión y en obra. Cuando habla del lenguaje, está hablando de la lengua, el idioma. Y también estaba hablando de que eran uno en confesión, en lo que hablaban. El discurso que estaban diciendo era el mismo. No era solo que se entendían, sino que hablaban lo mismo. Y eran uno en obra, todos estaban corriendo en la misma dirección. Las modas son peligrosas. ¿Qué nos dice esto? La unidad es poderosa, sea para bien o para mal. Más poderoso es Dios, pero la unión es poderosa. El enemigo quiere unificar tu confesión. Él quiere unificar tu confesión. ¿Qué escribí aquí yo? Es que le añadí por encima. Escúcheme. Miren a Daniel en Babilonia. Charlene predicó de eso no hace mucho. Creo que ya hace como un año. ¿Qué fue lo que trató de hacer Babilonia con Daniel? Le fue a enseñar el lenguaje de ellos. Dijo, vamos a traerlos para esta escuela de preparación por 3 años y medio. Y le vamos a dar una preparación para que conozcan nuestra cultura y nuestro lenguaje, nuestra lengua. Escucha bien, Daniel se aprendió su lenguaje, pero no su confesión.
Daniel los entendía, pero no confesaba lo mismo. Daniel los escuchaba y veía lo que hacían, pero no hacía lo mismo. El enemigo no pudo unificar su confesión con su lenguaje y su obra en la dirección de él. Por eso siempre se mantuvo contra la corriente, con ojos abiertos y sin confusión. Por eso todos los asesores que sí tenían una visión profética de las tinieblas venían y aconsejaban al rey y estaban confundidos, porque estaban en contra de la corriente de las aguas de Dios. Pero cuando hablaba Daniel, él estaba a favor de ellas y tenía sobriedad y tenía una visión más profunda que ellos. ¿Por qué? Porque no se unificó en su confesión. No dejes que cambien tus palabras, no dejen que cambien tu confesión, no dejen que le cambien el significado a lo que tú hablas. Esa es la estrategia de Babel. Sexto, la intención de Dios, escuche, esta le va a gustar, se cumplió a pesar de la unidad del pueblo en su contra. Dios dijo: espárzanse, llénense por toda la tierra. Este no fue un esparcidos negativo como pasó con Israel. Se siguieron moviendo. Dios los esparció. El propósito de Dios no fue interrumpido por la unidad del hombre. Escúchame, por más que el hombre se una, por más que tú veas que todos los medios de comunicación dicen la misma cosa que es contraria a su palabra, por más que tú veas que todos los partidos adoptan las mismas posturas en sus plataformas, por más que tú veas que las mismas iglesias están cediendo sus credos y su doctrina para tratar de acomodarse a la corriente y la confesión del mundo, el plan de Dios se va a cumplir y Él los va a confundir y tú vas a seguir adelante. Escúchame. Te digo, yo estoy profetizando. Alguien tiene ojos para ver, alguien tiene oídos para escuchar. La unidad de los hombres en contra de Dios no puede más que Dios. Y en este tiempo se levanta Dios a favor de su plan. Yo sé que tú sientes que tú eres bien importante. Yo sé que tú lo eres y eres especial a Dios, porque yo estaba diciendo que tienes propósito. Pero escúchame bien, tú eres importante y más importante dentro de su plan. Tú eres más importante dentro de su plan. Él amó tanto al cosmos, a su sistema, a su plan, que Él dio a su Hijo para redimirlo. Tú eres parte de ese plan. Tú eres parte esencial porque Él te puso ahí para gobernar, para sojuzgar la tierra. Se lo dijo a Noé también. No fue solo a Adán, se lo dijo a Noé también. Le dio autoridad sobre todo. Escuche. Rabasenda, rabaseya, bakendo, rabasea. Hay estructuras mentales que se están cayendo ahora mismo. Kashenda, rabaseya, bakeshe. Inde, rebashaya, bakose. Por más que se unan, no van a poder detener el plan de Dios. Ciudad de salvación. La visión que Dios ha dado sobre esta casa no se va a detener. Tenemos que alinearnos con la confesión de Dios. Y las confesiones que trataron de obstruirlo son esparcidas. ¿Se va a cumplir contigo o a pesar de ti? Yo me quiero montar en la corriente de Dios. Yo quiero que cada vez que vengan a medir la plomada, yo quiero que me den más agüita. Que cada vez que vengan y tiren la plomada y yo la tenga por los pies, el ángel diga, un poquito más. Hasta que no pueda ni siquiera cruzar el nado, me tenga que dejar llevar por los ríos del Espíritu. Escuche, séptimo, son 7 puntos, casi terminando. Y esta es la médula del mensaje y la más controversial. Pero quiero que te lo acuerdes, esto es parte del carácter de Dios. Dios usa la confusión y la división. Me voy. Dios usa la confusión. Te dirá, ¿pero qué? Escucha, lo voy a decir de nuevo. Dios usa la confusión y la división. La palabra dice que dijo Dios, descendamos. Descendió plenamente en sus niveles de autoridad y de administración.
Y cuando dice confundamos, y cuando dice porque allí confundió, la palabra que utiliza me parece que es balal. La palabra que utiliza en el Strong significa mezclar. Porque es importante que entiendas cómo fue que Dios confundió las lenguas. La palabra significa mezclar. Pero ¿cómo tú puedes mezclar lo que ya, si todo es uno y lo mismo? ¿Cuántos químicos hay aquí? Yo no soy uno. Pero tú tenías allí una misma sustancia, una misma gente con un mismo pensar, un mismo decir y un mismo actuar. ¿Qué fue lo que se mezcló? Pues la palabra que se utiliza ahí para confundir viene de la raíz overflow. La raíz de la palabra es, ¿cómo se dice overflow? Rebosar. Es sobrellenar. Es cuando es inundar. Esa es la palabra. Lo que significa que, escucha bien, que la manera que él confundió su lenguaje fue soltando más lenguaje. Hay un principio aquí. La manera que él confundió su confesión fue añadiéndole confesión. ¿Por qué tantas palabras proféticas? ¿Por qué tanta cosa cuando la cosa está tan mala y la gente está tan confundida y se quedan igual? Escucha, Dios está confundiendo sus lenguas, añadiéndole confesión, añadiéndole lengua a su mensaje. Esto ha dado trabajo, ¿viste? No ustedes. Yo. La respuesta de Dios, y esta es la médula del mensaje, cuando los pueblos se unen en contra de sus planes, es la confusión. Cuando conspiran contra Él, Él los confunde. No pasa solamente afuera. Cuando la iglesia se une y conspira y comienzan a declarar lo mismo, pero ese mismo no es lo que dice la palabra, la respuesta de Dios es confusión. No es simplemente que están confundidos porque están confesando lo que no es. No, es que Dios mismo los inunda y los mezcla su mensaje para que se confundan, para que no prosperen, para que no completen su torre, para que no puedan penetrar las dimensiones de arriba, porque es ilegal su acceso con un mensaje que está desviado. Es necesario que tu mensaje esté alineado a la corriente de Dios para que Él te permita ascender a la dimensión de las aguas de arriba. Salmos 35:4. Búsquelo, quiero verlo en la pantalla. Salmos 35:4. Vean cómo David oraba y oren como David oraba. Llévense ese texto y óralo en tu casa. Decía, sean avergonzados, ¿sí? Los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. David no es simplemente David. David representa un plan estratégico de Dios para la redención de la tierra también. Así como tú. Él era de su descendencia, iba a venir el Mesías redentor de la tierra. Así como tú eres hoy la manifestación del Mesías, porque tienes a Jesús dentro. Tú no eres el Mesías, tienes el Mesías dentro. Por ende eres ungido para manifestar a Jesús. Escúchame. Todo el que se levante en tu contra, todo el que quiera tu vida, el que quiera tu alma, todo el que quiera mal contra ti, se está levantando contra Dios. Pídele su confusión a Dios para que no prosperen sus planes en tu contra. Y lo declaramos que no prosperan. Nosotros, Ciudad de Salvación, usted lo hace en tu casa para sus hijos, pero hoy, Ciudad de Salvación, nosotros pedimos, Señor, sean avergonzados y confundidos los que buscan nuestra vida, y sean vueltos atrás y avergonzados los que nuestro mal intentan. Enseñando y profetizando en voz del profeta Isaías 41:10. Dios dijo, escucha, fui cuidadoso con mis palabras. En voz del profeta Isaías dijo Dios. En voz del profeta Isaías dijo Dios, no temas, Ciudad de Salvación, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué dice después? 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti, ciudad de salvación, serán ¿qué? Avergonzados y confundidos. Le dejo la vergüenza a otro que lo predique. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amados, apréndase lo que decía Dios por medio de Isaías y ore lo que decía Dios por medio de Isaías. Y nosotros lo declaramos: no temas, ciudad de salvación, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escúchalo. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada tus enemigos y perecerán los que contienden contra ti. Hay otra manifestación de confusión que yo no voy a entrar en ella porque estoy siendo sucinto. Resumido, breve. Y es la ceguera. Vemos cómo se levantaron ejércitos contra el profeta y Dios los hirió con ceguera. Los confundió, porque el profeta representaba el designio de Dios, la palabra de Dios. Él estaba alineado con la palabra y por ende los que se levantaron contra él quedaron confundidos. Por eso cuando Dios te revela una verdad, Luis, una verdad de su palabra, por más teólogos que sean, van a estar confundidos si se levantan en contra de ella. No tienen la capacidad de verlo cuando es una palabra revelada y ellos están buscando con su propia filosofía irse en contra de ella. A Dios no le gusta estar encerrado. Dios confunde a los enemigos. Al mismo tiempo confunde las naciones, otra dimensión, cuando se levantan contra Dios, contra la corriente de Dios. Y no digo corriente como el Almighty, estoy hablando de corriente de aguas. Solo los millennials entendieron. Otro día podemos hablar de eso y oramos por ese hombre. Ahora, ¿qué aplicación tiene todo esto a nuestro tiempo? Porque yo estoy hablando de todas estas cosas de Babel y todo eso. Cuentos extraños de la Biblia. Veamos proféticamente dónde estamos. Abre sus ojos, iglesia. Antes del derramamiento de espíritu que tanto hemos oído en Joel 2:28. Se sabe en ese texto de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los viejitos verán, ¿cómo es? Los viejitos sueñan y los jóvenes visiones, así es. O sea que si tú eres joven y estás teniendo sueños ya, es broma, es broma. Es broma. Sabemos ese texto, pero tenemos que leer 2 textos antes para entender el contexto en el que estamos ahora mismo. Y esto póngale un asterisco. Va a ser un paréntesis rápido antes de entrar. Yo percibo una confusión y aparente desfase de tiempo al principio de Joel. Al principio del libro de Joel. Cierro paréntesis, escucha. Antes de ese derramamiento de espíritu de Joel 2:28, en el 1:11 hay una manifestación de confusión. Joel 1:11 dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Yo lo vinculo con los tiempos porque la mies se pierde cuando no se recoge a tiempo. Pero vemos como antesala de una manifestación de derramamiento de espíritu, que una de las cosas que se manifiesta en el pueblo es confusión. ¿Lo ven? Vamos a verlo un poco más para el lado de acá, que esos libros de allá, de Malaquías para atrás, son muy áridos. Vamos para Lucas. Yeshua mismo anunció lo siguiente en Lucas 21:25. Ojos abiertos. Lucas 21:25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes, confundidas. ¿Cómo?
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Tiempos. Escucha, después de destrucción de templo y varias cosas terribles, viene el Señor mismo y está diciendo, van a haber señales y la gente va a estar ¿cómo? Confundida. Va a estar confundida y va a estar y una de las cosas que le va a dar temor va a ser la expectación de lo que va a suceder. Eso no se supone que te aplique a ti, porque tú sabes lo que está por suceder. Aquí en esta casa Dios habló proféticamente y dijo, yo voy a estremecer la tierra, no te atemorices que yo estoy acomodando antes de los temblores. Aquí Dios ha estado anunciando lo que ha de venir. Pero esta crisis que está allí, esta confusión que se manifiesta según Yeshua en Lucas, ¿es antesala de qué? ¿Qué viene después de eso? ¿Qué viene después de eso? Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Escucha, la confusión es consecuencia de que el hombre se levante contra Dios. Es consecuencia de la manifestación del hombre sin ley. Y esta confusión que te estoy hablando es la confusión que provoca Dios. La del diablo la reprendemos. Pero escucha, esta confusión no es para ti, porque tú eres una casa que conoces los tiempos y tienes los ojos abiertos. Y mira lo que dice la Escritura para evitar esta confusión. Y le voy a dar 2 textos, porque tú necesitas Escritura para prepararte para lo que está pasando y continuará pasando allá afuera. Escucha. Tú necesitas estar equipado en tu casa. Hay movimientos que se han levantado allá afuera y van por nuestras iglesias, van por nuestros niños. Hay movimientos políticos y legales para tratar de aplicarle a las iglesias normas de public accommodation que terminarían limitando nuestra capacidad de predicar el evangelio. Nosotros no vamos a permitir eso. Pero la palabra también anuncia persecución. Puede llegar un momento donde nosotros tengamos que volver a reunirnos en nuestras casas. Pero mira lo que dice la palabra. 2 principios que te voy a dar para bregar con la confusión. Confiar en Dios y esperar en Dios. Y te voy a dar 2 textos. Salmos 31, 1. En ti, oh Yahweh, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Lo oramos delante del Señor. Si tú confías en el Señor, Él te libra de la confusión. ¿Cuántos lo creen? No solo te libra, sino que es prospectivo, no seré confundido jamás. Lo que significa que a medida que tú trabajas tu confianza en Dios, tú estás tirando para el frente la confianza y la falta de confusión. El segundo principio de esperar en Dios, Salmos 25:3. Ora como oraba David, escucha. Salmos 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Y qué dice después? La vergüenza se la dejo a Mari, que después le meta el asunto de la vergüenza. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Dónde están los rebeldes sin causa? ¿Cuántos creen esto? Apunta esos textos, léalos en su casa, órelos. Cuando vean las noticias, ora. Y ora el Salmo 31:1 y el 25:3. Y los otros que te di ahorita.
¿Cuántos me creen que estoy terminando? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Ay! ¿Cuántos creen que estoy terminando? ¿Qué les estoy diciendo? Amada iglesia, yo siento que estoy enseñando y profetizando. La confusión que está allá afuera aumentará en estos tiempos. Y según lo que hemos visto, y con esto lo recogemos, va a seguir ocurriendo por dos razones. Dos razones. La primera, porque muchos han conspirado y se han unido contra Dios y su palabra, pero Dios los detiene y los divide. Y la segunda razón es que estamos en la antesala de un derramamiento del Espíritu y manifestación del Mesías como nunca antes visto. Yo creo que estamos entrando en una manifestación de Yeshua que nunca se había visto sobre la faz de la tierra. Yo creo que estamos entrando a un tiempo donde esa profecía de Joel 2:28 se va a manifestar como nunca la habíamos visto manifiesta en la iglesia. Yo creo que está comenzando un avivamiento. Amado, es necesario que la iglesia se levante. La palabra dice que en aquellos tiempos van a ir a Sion a buscar la sabiduría y el conocimiento, porque viene de Sion. Viene de Sion. O sea, los confunda allá afuera para que vengan a buscar la razón aquí adentro. Porque eso de tener razón, eso es de Dios. Que Grecia lo haya profanado es otra cosa. Pero tú tienes esa capacidad porque es a imagen y semejanza de Dios. Él razona, Él piensa. Así que, para terminar, de verdad se los prometo. Para terminar, yo les voy a dar 5 conclusiones de lo que hemos estado hablando. Pero son 5 puntos, están resumidos en 1 o 2 oraciones. Para terminar, es para los que estén tomando notas, estoy diciendo números y todo. Escuche. No busques ninguna unidad en lenguaje, en confesión ni en obra que nos separe de Dios y su palabra. Llévese eso con usted. Si usted se lleva eso, cumplí mi misión. No busques ninguna unidad en lenguaje, en confesión ni en obra que nos separe de Dios y su palabra. Segundo, no busques comodidad, busca propósito. Tenemos una misión, no busques comodidad, busca propósito. Tercero, no cambies el diseño del reino por el diseño genérico del mundo. No seas ladrillo. Ser ladrillo debe ser un insulto en la casa del Señor. En vez de decirle feo, bobo, le vamos a decir, no seas ladrillo. Cuarto, no edifiques sin asignación de Dios. Y no busques hacerte un nombre. Escucha. Vamos a saber si el gas pela. No edifiques sin asignación, no busques hacerte de un nombre. Quinto, ¿viste? Qué rápido voy. Quinto, no te escandalices por la confusión que vemos alrededor. Confía y espera en Dios, consciente de que es una consecuencia de la rebelión del hombre y que a su vez es antesala de la manifestación de poder y gloria que Dios ha prometido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor fuerte. Gracias, papá. Y prometo que voy a cerrar con un texto. Póngase de pie. Y nosotros declaramos que toda operación de confusión en tu vida cesa en esta hora. Si tú estás ahí un poco ansioso y te sientes confundido por la ansiedad, espera en Dios. Si te asusta lo que está por venir, confía en Dios. Él tiene planes de bien para ti. Él va a guardar tu casa en medio de todo lo que está pasando allá afuera. Él tiene un diseño para ti. Tú no eres un ladrillo. Tú no se supone que encajes donde sea. Se supone que encajes donde Dios te diseñó para estar. Le estoy hablando a alguien. Las piedras son imperfectas. No son como los ladrillos que son simétricos ahí, preciosos.
Las piedras le faltan áreas y ahí entramos otras piedras para complementarlas. Amén. Aleluya.